Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Y bueno, como lo hemos estado haciendo en las anteriores grabaciones, hay que recordar un poco de lo que vimos en la anterior sesión. Y bueno, principalmente vimos dos movimientos, que fue la Revolución Industrial y en este caso la Revolución Francesa. Primeramente, la revolución, en este caso industrial, se encabezó por realizar cierto tipo de innovaciones al momento de realizar cierto tipo de productos y principalmente fue la máquina de vapor, donde esta máquina de vapor o diferentes tipos de maquinarias hicieron que los productos fueran de manera más eficiente. ¿A qué me refiero con eficiente? Menor tiempo y sobre todo en masas, que se producieran muchos en comparación de cuando el hombre intervenía y pues requería un cierto tipo de tiempo, un cierto tipo de procesamiento. Ahora con ese tipo de máquinas lo que hacía que lo hicieran de una manera mucho más rápida. A su vez, eso trajo diferentes tipos de cambios, ¿no? Y recuerda que esto, en este caso donde se impone la revolución industrial y beneficia propiamente a este sistema capitalista, que realmente era llevado a cabo por los burgueses. Recuerda que los burgueses en este caso vienen de Burgos y sobre todo en este caso de ciudades, que significa Burgos ciudades, y eran en este caso artesanos o comerciantes que vendían sus productos. Ahora bien, como los burgueses imponen este tipo de nuevo orden social, en este nuevo tipo de organización, y son los dueños de estas maquinarias y por ende de estas empresas, pues necesitaban de alguien que trabajara, y es cuando surgen en este caso el proletariado. Y recuerda que en este caso el proletariado viene de Proletius, que en este caso era de la antigua Roma, donde estas personas lo único que no, bueno, que lo único que tenían era producir, en este caso, prole, que eran hijos, para que realmente pues estuvieran a cargo de cierto tipo de actividades. Ahora, Karl Marx, en este nuevo tipo de sistema capitalista, lo interpreta como aquellas personas que venden su fuerza de trabajo, es decir, venden su tiempo para realizar algo y que se les da cierto tipo de salario. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente en torno a la revolución industrial y en torno al proletariado? Bueno, el proletariado se empezó a dar cuenta que los dueños de las empresas se quedaban con las ganancias, a lo que se le va a llamar plusvalía. Asimismo, tenían jornadas bastante pesadas y no un buen trabajo. Y es ahí también cuando, en este caso, se introduce las ciencias sociales, donde empieza a cuestionar este tipo de nuevas maneras o este nuevo tipo de orden que empiezan a establecer los burgueses y por ende que no llevan una relación adecuada con el proletariado, y es cuando se ponen a preguntar, entonces, ¿cómo se tienen que llevar unos u otros? Realmente tiene que haber personas que ganen más, otras que ganen menos. Si alguien en este caso va a poner la fuerza de trabajo, ¿qué están obligados a darles como tal los patrones o los burgueses? También en este caso vimos lo que fue la Revolución Francesa, que también fue promovida por la revolución, en este caso por la ilustración, me refiero propiamente, y bueno, vimos que la revolución, en este caso francesa, fue encaminada también por los burgueses, que también lo que querían era, pues, que los privilegios que en este caso establecía el clero, que realmente fueran erradicados, y es cuando también los burgueses se conjuntan con el proletariado para erradicar ese tipo de gobierno, y lo que querían es que, bueno, primeramente, quitar esos beneficios, también establecer un gobierno en el cual escuchara al pueblo, y por ende también, pues todos puedan cubrir de una manera pacífica. Sin embargo, también se dieron cuenta los burgueses que al momento de incitar también a la clase trabajadora que se unieran a su movimiento y que pudieran erradicar ese tipo de gobierno, ellos prevenían que, bueno, una vez que se hace este nuevo tipo de orden, también tenían que hacer algo para que, en este caso, no constantemente se estuvieran levantando en armas y por ende no hubiera un orden, sino que realmente fuera un orden en el cual fuera tomado en cuenta a todas las personas y así establecer, como bien diría, una república en el cual las personas tomarían importancia. Y recuerda lo que eso también es encaminado en torno a la ilustración, que tuvimos de diferentes tipos de autores que ponían diferentes tipos de ideas en las cuales incitaban a las personas a reflexionar y sobre todo a criticar este tipo de acciones que eran encaminadas por el gobierno o en el contexto en el cual se desarrollaban. Y es aquí también donde entraban las ciencias sociales, ¿no? Que es el cuestionamiento de este tipo de malos tratos, de malos mandatos, en el cual podemos decir, esto se puede hacer de mejor manera, si realmente hay este tipo de redes en las sociedades se pueden cambiar, tienen que ser las mismas, o en este caso, a quien beneficia, ¿no? Y esto da pie tanto a la revolución industrial como a la revolución francesa, a dar pie a que las ciencias sociales, en diferentes tiempos, en diferentes etapas, responden a cierto tipo de problemáticas que están cambiando el orden de la sociedad, que están estableciendo diferentes formas de comportarse, y esto nos llega a pensar de que, bueno, ¿cómo esto realmente puede ser bueno?
o qué es lo bueno, y si realmente en ese sentido lo que se está proponiendo este nuevo tipo de orden, hasta qué punto lo tenemos que realizar. Y es como lo veamos en este caso formado. Ahora bien, algo también interesante de las ciencias sociales, más allá de que se puede aplicar en diferentes momentos y que también es un cuestionamiento en torno a las diferentes problemáticas de la sociedad, recuérdelo también que te estuve mencionando que a partir de Augusto Comte, que las ciencias sociales parten de una cierta metodología, en este caso apegarse a la filosofía natural, que era a partir de la comprobación y sobre todo de la inducción, es decir, que se convirtieran a explicar cierto tipo de algo que estaba pasando en la naturaleza y verlo como si también fuera ciencia como tal de las ciencias naturales. Y eso ya lo hemos visto en algunos casos. Ahora vamos a ver más detalladamente este tipo de características a lo que me refiero a compositivismo, que es el título de nuestra presentación y que dice construcción de la ciencia social. Es decir, que realmente en este caso, ¿qué características pertinentes como tal de la filosofía, de la filosofía natural, si bien lo recuerdas cómo se le llamaba a las ciencias naturales, va a introducir las ciencias sociales para explicar este tipo de comportamientos de la sociedad o en este caso explicar a la sociedad? Y es algo que estaremos viendo a continuación y pues sin más, comencemos más allá como tal de lo que te acabo de recordar en torno a la Revolución Francesa y en torno a la Revolución Industrial. Y bueno, si bien lo recordarás, en este caso tiene sus orígenes en el siglo XIX y propiamente lo que pretende hacer es que este tipo de metodología de las ciencias naturales ahora carga, en este caso, en las ciencias sociales. Recuerda lo que esto va encaminado a que, bueno, anteriormente en la Edad Media se tenía como sistema de creencias o como la verdad o como el conocimiento, en este caso a Dios. Ahora bien, con este tipo de nuevos cambios, que es el Renacimiento, da pie a que el hombre puede hacer sus propios conocimientos y por ende establecer cierto tipo de leyes que él las puede descubrir. Y entonces cuando sale la filosofía, en este caso eh, natural, y se establece como aquel método, nuestro sentido, es decir, lo que puede observar, lo que pueda ver a través de ella, puedo generar cierto tipo de teorías. Y realmente esto de de la filosofía natural no solo se aplica a la ciencia, sino que también se aplica a las ciencias sociales. Es por eso que tiene su aspecto, como bien dice la diapositiva, de cientificidad. Es decir, a través de la observación vemos cierto tipo de acontecimientos y los tratamos de explicar de manera sistemática. Es decir, tiene una lógica, tiene un orden en el cual si vamos a tener cierto tipo de caso, decimos, ah, pasa por esto, por esto. Por ejemplo, a lo mejor podemos ver dentro de este contexto que sea como algo que me entiendas. Decir, bueno, veo dentro de la sociedad que a lo mejor los chicos entre los 13 y 14 años se comportan de una manera rebelde. Y en este caso, si fuera un positivista de la ciencia, se les diría, ah, es por estas causas. Y una vez que volvamos a ver ese tipo de causas o ese tipo de comportamiento de los adolescentes, es por esas razones. Y es como que realmente quiere establecer, en este caso, las ciencias sociales, su metodología y la manera de explicar a la sociedad. Y bueno, también para que esto pasara, procuraron separar los hechos positivos, es decir, una cosa es como tal realmente pasa en la realidad y otra cosa es realmente como yo lo interprete. A lo que me refiero. Y vieron que dentro de la sociedad era como una segunda naturaleza. Recuerda que en este caso las ciencias naturales estudian la naturaleza. Naturaleza entendámoslo como aquello en el cual no interviene el hombre, pero una vez que interviene sabe explicarlo, sabe el por qué pasa y sabe establecer leyes. Ahora bien, ese tipo de naturaleza la transportó a las ciencias sociales. Ahora su segunda naturaleza, es decir, lo que pasaba dentro de la sociedad y cómo en este caso se relacionaba tanto los diferentes tipos de ciudadanos entre sí. Esa era la segunda naturaleza, explicar por qué estaban sucediendo ese tipo de cosas, cómo puedo establecer leyes para que cuando yo ese, como bien te lo decía, ese tipo de comportamiento, yo lo sepa predecir e incluso erradicar en una determinada persona, en una determinada sociedad. Ahora bien, partieron en este caso los científicos sociales de que, bueno, una es lo que yo piense y otra es como tal la realidad. Es decir, hay como tal verdad, hay como tal una sociedad que yo tengo que descubrir y que realmente voy a encontrar cierto tipo de verdades y eso le llamamos, segunda naturaleza. Entonces, partieron de este tipo de pensamiento de que realmente la sociedad se puede entender de una manera científica y de la cual yo podía predecir cierto tipo de comportamientos, los podía erradicar o puede establecer cierto tipo de leyes universales que daban pie a explicar los comportamientos de las sociedades. Y recuerda lo que esto propiamente empezó con Augusto Comte, y sobre todo hacía la mención de que ese tipo de conocimiento era muy distinto a lo que era la filosofía y la moral. Recuerda lo que en este caso antes se ponía como especulación o
Sí, más bien como la especulación, como lo certero, esto dado a la Edad Media, ¿no? Y recuerdo que también te nos explicaba que la humanidad o las sociedades han pasado por tres tipos de estadios. Uno en este caso es la imaginación, que a partir de cierto tipo de mitos explicamos cierto tipo de acontecimientos, ¿no? El por qué llovía, bueno, es porque realmente esta deidad hace que llueva y tiene ese tipo de poderes. Ahora bien, después pasamos a lo que era la metafísica, en el cual postulaban que había cierto tipo de entidades, por ejemplo. eh, ¿Por qué se mueve el sol? Ah, porque tiene esas características. O hay alguien que mueva el sol. Pero ¿cómo sacamos a ese alguien de algo? ¿Cómo surge este alguien? Ah, pues nada más está ahí y surgió. Y después pasamos en este caso al positivismo, que era a través de nuestros sentidos, era a través de la observación, en el cual ver que había una realidad que estaba independientemente de mí y que puede ser explicada y que esta explicación que yo diera pudiera ser sistemática, es decir, pudiera establecer cierto tipo de leyes o cierto tipo de similitudes entre un acontecimiento y el otro, para sobre todo predecirlo y dar un porqué. Y esto en este caso pues da pie a gusto cómputo, ya que realmente así ve a la sociedad como algo que podemos explicar y que realmente es un objeto de estudio que tiene cierto tipo de características de las cuales las podemos observar y sobre todo en este caso dar pie a establecer cierto tipo de leyes. Aunque ahora bien también hace necesario mencionar lo que es dato y fenómeno. Dato y fenómeno se pueden entender como lo mismo, aunque algunos dicen que en este caso le podemos llamar dato y fenómeno, ¿no? Quería referir, aunque en este caso puede haber dos interpretaciones en torno a lo que es dato y fenómeno. Dato puede ser como aquello que yo veo a través de los sentidos y puedo decir, por ejemplo, veo un árbol, ¿no? Y veo que tiene cierto tipo de luz, veo que tiene cierto tipo de olor, que a lo mejor tiene cierto tipo de características y es lo que yo siento como es el árbol, ¿no? A lo mejor otra persona lo puede ver distinto, puede decir, a lo mejor no está tan luminoso, a lo mejor para ti huele como a agua, para mí no huele a nada, para mí es suave, en comparación para mí que es duro, es decir, cada que uno ve la realidad o cada que ve un objeto, lo puede interpretar acorde a lo que ella observa, acorde a lo que ella siente, ¿no? Y por otra parte, también la descripción de lo que es dato o fenómeno, podemos decir que algo está ahí afuera de nosotros y que realmente tiene diferentes tipos de características y que no dependen de mí, ¿no? Sino que nosotros tenemos que observar detalladamente para saber cómo es ese objeto. Entonces, en este caso, las ciencias positivistas, como bien lo decía Augusto Comte, no parte en este caso de la interpretación que tenga cada uno de nosotros sobre la realidad, ¿no? Sino que realmente la realidad tiene cierto tipo de características que tienen que ser descubiertas, que tienen que ser detalladas a través de este método positivista que viene siendo la rigurosidad, explicará a partir de cierto tipo de leyes o elementos que ven en común dentro de la sociedad para saber cómo es, ¿no? Y saber en este caso por qué nos comportamos como nos comportamos en determinadas sociedades. Y bueno, en este caso también el positivismo dio pie a otro tipo de posturas que desarrolló propiamente en el tercio del siglo XIX y que ésta se ocupó en torno al conocimiento filosófico. Es decir, una vez que el positivismo ve que realmente se puede explicar las sociedades de una manera cientificista, pues bueno, tampoco la filosofía se quedó atrás y esto también impulsó a que hubiera diferentes tipos de positivismo. En este caso fue el positivismo lógico y en el cual se dio propiamente en el Círculo de Viena, que comenzó propiamente en Berlín, en Alemania, y sobre todo comenzaron a seguir ese tipo de metodologías de las ciencias sociales y sobre todo el que se viene siguiendo a partir de las ciencias naturales para explicar cierto tipo de acontecimientos. Y bueno, en esta pequeña imagen podemos ver algunos de los autores más representativos que realmente escribieron libros, artículos en torno a cómo tenía que realizarse este tipo de conocimiento y sobre todo qué importancia tenía en torno a cierto tipo de problemáticas determinadas. Y bueno, en este caso se basaban principalmente el positivismo lógico en este lema, o más bien en esto que está en este texto. Dice, todo lo que no es observable y medido no es objeto de estudio de la ciencia. Es decir, primero tenemos que observarlo y a partir de que lo observamos tenemos que saber, tiene esas características y lo podemos decir de esta manera y realmente tiene una hipótesis, es decir, tiene una ley, tiene una teoría que en este caso la justifica y la explica de una manera detallada y que realmente las personas la pueden entender a través de la observación o a través de los sentidos. Mm, Y como bien lo decía ahí, pues bueno, su finalidad es establecer en este caso, elaborar cierto tipo de leyes que puedan predecir lo que puede suceder.
O en este caso también un lema que también puede aceptarse en torno al positivismo lógico es, si no lo veo, no existe. Es decir, a través de los sentidos tenemos que captar la realidad y sobre todo captar esas similitudes que vamos viendo a lo largo de nuestra vida. Y para ello, en este caso, saber sobre explicar la sociedad, pues uno de los factores muy fundamentales en torno a cómo tenía que realizarse esta teoría del positivismo lógico fue el lenguaje. Es decir, tenemos que ser claros al momento de decir nuestras ideas y sobre todo que las personas que nos vayan a leer a grandes rasgos nos entiendan. Y no decir palabras que se salen del contexto, no utilizar aquello de que, bueno, utiliza esta palabra porque me la inventé y significa esto. Realmente lo que apelaban en este caso ellas es que, bueno, este lenguaje representara como tal los hechos de la realidad, es decir, que el lenguaje fuera un espejo de como tal estuviera pasando en la realidad, que realmente lo que él observaba, lo que él viera, ahora lo interpretara a partir de este lenguaje, y eso hacía que realmente, si yo decía esto, es porque realmente existen esas características. No puedo decir algo que no existe en mi lenguaje porque realmente el lenguaje no tiene sentido. ¿Cómo podemos predicar cierto tipo de características de algo que no existe? ¿O cómo podemos sacarnos de la manga cierto tipo de características de una palabra a la cual no hace mención a algo que realmente existe en la realidad? No tiene sentido y para ellos lo veían como una parte fundamental del lenguaje, para que realmente nosotros representa entender la realidad tal como en este caso es. Necesitamos el lenguaje, pero este lenguaje tiene en este caso que decirnos que este tipo de palabra a la que refiere, es decir, en cuanto decimos esta palabra, sabemos a qué refiere y por ende cuando sabemos a qué refiere, sabemos que existe este objeto. Y una de las críticas que también en este caso hicieron fue en torno a un filósofo que se llamaba Heidegger, que en este caso pone en su libro lo siguiente: la nada nadea. ¿Eso tiene sentido? ¿A qué se refiere la nada? ¿Y qué es nadea? Y eso es lo que querían evitar es en este caso los positivistas lógicos a través del lenguaje, que era una parte primordial y fundamental para entender su teoría. Y en este caso, un ejemplo que podemos tener sobre el positivismo lógico sería la psicología y la sociología, es decir, cómo explicar el comportamiento de las personas. Pues este se puede reducir a través de procesos fisiológicos y procesos químicos, es decir, algo que está sucediendo dentro de su cabeza, algo que realmente a lo mejor sus niveles de estrés o sus niveles de felicidad en este caso están en menor cantidad y eso hace que realmente actúen de cierta manera, es decir, algo está sucediendo en nuestro cerebro y eso hace que actuemos de cierta manera y esto se puede explicar a través de notaciones, en este caso matemáticas o fórmulas matemáticas, o en este caso de una manera científica, en el cual puede predecir el comportamiento, sobre todo explicarnos de una manera observable algo que está pasando en nuestro cerebro, algo que está bajando dentro de nuestros niveles de, no sé, de felicidad, que hace que realmente nos comportemos de cierta manera. Y por ende, en este caso, el positivismo lógico es un conocimiento científico en el cual está libre de valores y es objetivo. A lo que se refiere con libres de valores, es decir, no depende de lo que interprete cada persona, sino realmente que justifique su respuesta a través de esta segunda naturaleza, es decir, a través de lo que observablemente se ve en la realidad. Y bueno, a partir de este tipo de movimientos, cuando también entran las ciencias sociales y bueno, empiezan a criticar este tipo de andar en torno a la sociedad y en torno a explicarnos una nueva realidad. Primeramente, lo que hacían los positivistas lógicos era ver al conocimiento como algo gradual, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Algo que constantemente se está regenerando y que va a mejorar la sociedad. Sin embargo, pues realmente el conocimiento no es así, a veces tiene retrasos, a veces se inventan cierto tipo de cosas que a lo mejor dañan a la humanidad, como fue el caso de la bomba atómica, ¿no? Que fue el auge de la ciencia, y esto trajo todo lo contradictorio, matar a la humanidad o matar a algún cierto tipo de cantidad de personas. Y eso es en este caso lo que, a una crítica también muy interesante es que ver. Bueno, todos los acontecimientos que pasan entre la sociedad se pueden explicar de una manera científica, se pueden contabilizar, por ejemplo, el amor. Podemos decir que en este caso el amor siempre se da por las mismas cuestiones o que realmente las rupturas siempre se dan por las mismas situaciones. Pues no necesariamente, ¿no? En este caso el positivista lógico o el positivista en este caso nos diría que sí, ¿no? Que realmente suceden por siempre las mismas cosas, por cierto tipo de cuestiones y él tiene un método y él tiene una ley que lo explica, ¿no?
Ahora bien, eso puede ser muy criticable, ¿no? Porque a lo mejor has visto que cierto tipo de personas, en este caso, se enamoran por un sinfín de cuestiones y que realmente, a pesar de que comparten, no sé, ese mismo enamoramiento a través de un cierto tipo de actividad, normalmente siempre sucede lo mismo. Por ejemplo, a lo mejor en este caso siempre yo me enamoro porque me regalan cierto tipo de detalles, ¿no? Y a lo mejor otra persona va a decir, ah, a mí también me pasa lo mismo y me dan detalles, pero a mí, para mí un detalle sería, no, que me regalen una flor. Y para otra persona puede ser que le regalen algo de ropa, ¿no? Y que realmente sea la forma en cómo los enamoran. Es decir, realmente este tipo de problemáticas pueden explicarlo. Ahora bien, las situaciones en las cuales se dan cierto tipo de acontecimientos que pasan dentro de la sociedad, realmente no siempre pueden ser explicados de una forma científica, ¿no? Sino que realmente surgen una serie de cuestiones de las cuales van variando. Y es una de las críticas que se le hacía en este caso al positivismo lógico.